Buenas noches, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Seguimos haciendo las clases vía internet, vía transmisión. La semana pasada hemos tocado el libro de Reyes, el Reyes 1, Reyes 2, la primera y hasta la segunda parte. Nos toca hacer la parte número 3, pero lo que en esta semana vamos a hacer es una cronología de lo que es el libro, los libros desde Samuel hasta Crónicas, antes de entrar a la tercera parte de Reyes. ¿Por qué? Porque hemos conversado con algunos hermanos y entonces nos han dicho, necesitamos un poco la cronología, porque como que estamos un poquito perdidos, bueno, tal vez no perdidos, pero sí un poco confundidos en esto de la cronología. Y es cierto, cuando entramos a los libros históricos, especialmente el libro de Reyes y Crónicas, nosotros vamos a encontrar que la narrativa ya no va de manera cronológica. Y hay mucha información aquí, muchísima información que necesitamos nosotros desdoblar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es justamente eso, la cronología de primera y segunda de Samuel, del libro 1 y libro 2 de Reyes y de Crónicas. La cronología, aspectos muy importantes, creo que le va a ser de mucha bendición. Ahí tenemos bastante información extraída de las escrituras que le va a servir a usted en su estudio de Reyes. Yo le recomiendo que no avance muy rápido en su lectura del libro de Reyes, todavía en esta semana permanezca ahí, por favor, mientras todavía desarrollamos eh, las clases, ¿ok? Así que vamos a orar para dirigirnos a nuestro amado Señor, a nuestro amado Redentor, a nuestro Dios, para que Él nos pueda guiar en todo este tiempo, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro aquí en casa también. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, oh Dios, por permitirnos deleitarnos en tu santa palabra. Necesitamos, Señor, que nuestra mente siga siendo iluminada con tu revelación, con lo que ya está establecido, oh Dios, que nos permitas ver, Señor, la historia viva que tienes aquí en estas páginas, en las páginas de tu palabra, Señor, para poder ver tu plan redentor, para poder observar tu gracia inmerecida, para poder incluso observar las grandes doctrinas, Señor, que ahora nosotros tenemos como perlas preciosas, la podamos ver, Señor, aquí en los libros que estamos desarrollando. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver, ahí tenemos en la diapositiva, la cronología de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, o el libro 1 y 2 de Samuel, libro 1 y 2 de Reyes, libro 1 y 2 de Crónicas. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en estos momentos. Muy bien. A ver, como ya habíamos dicho, el reino de Israel, el reino de Israel, eh, después de que el pueblo entró a Jericó o a Canaán con el conquistador Josué, y se establecen en la tierra prometida, en Canaán, ellos se reparten las tierras, ellos se reparten en las 12 tribus, se reparten toda la tierra que toman por posesión, y después tenemos el periodo de los jueces, ¿no es así? Termina el de Josué, comienza el periodo de los jueces, pero este periodo de los jueces que aproximadamente duró 350 años, y luego al terminar el periodo de los jueces, abre el libro de Samuel, ¿no es así? El libro de Samuel. Y en Samuel vamos a ver esa transición del periodo de los jueces, del gobierno de los jueces para el pueblo de Israel, a la monarquía, a la formación del reino de Israel, el reino unido. Estas 12 tribus se van a convertir en el reino unido de Israel, un solo reino. Usted ha visto Estados Unidos, es la unión de estados americanos. Muchos estados, muchísimos estados, se unieron para formar los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No es así? Un solo país sumados, pero que lo componen muchos estados. Tal vez como nuestro país también, que tenemos regiones.
Tenemos varias regiones, la región Huánuco, la región Pasco, la región Ucayali, la región Lima, en fin, la región Arequipa, varias regiones que tenemos en el Perú, pero todos ellos forman la nación de Perú, ¿no? La República del Perú. De la misma manera, estos descendientes de Jacob, 12 hijos, formaron sus propias familias y esas familias se convirtieron en tribus, en clanes, para que luego, cuando entraron a la tierra prometida, toman posesión de Canaán y entonces con Samuel, quien unge al primer rey llamado Saúl, es que comienza el Reino Unido. Entonces el Reino Unido comprende tres personajes, comenzando en el libro de Samuel, ¿no? Tres personajes principales: Saúl, David y Salomón. Ellos son, ¿ok? Saúl, David y Salomón. Ellos son los personajes. Entonces, ahora este Reino Unido de Israel, como ya habíamos dicho, comprende después del periodo de los jueces y va desde Samuel, los inicios de Samuel, hasta la muerte del rey Salomón, que nosotros vamos a encontrar en Reyes, en los primeros capítulos del libro de Reyes. Y esto comprende un periodo aproximadamente de 120 años, desde que entra al reinado Saúl hasta que muere Salomón, aproximadamente 120 años. Se cree que aproximadamente 40 años gobernó cada rey, aproximado, ¿no? Aproximadamente. Entonces, un periodo de aproximadamente 120 años cubrimos desde el reinado de Saúl hasta el reinado de Salomón. Y en este tiempo, cuando ya comienza el Reino Unido de Israel, pues se termina el periodo de la teocracia. Cuando comienza el Reino Unido. Y ahora se entra el periodo de la monarquía. ¿Ok? Entonces, en el Reino Unido de Israel nosotros vamos a tener, abriendo nomás el libro de Samuel, a Samuel justamente como el último juez. El último juez. Él es, después de todo este periodo turbulento, pecaminoso en el libro de los jueces, el Señor va a levantar a Samuel como el último juez y primer profeta después o desde Moisés. Entonces también lo que vamos a encontrar en el Reino Unido de Israel es a Saúl como el primer rey que el pueblo escoge al ver que otras naciones también tienen sus propios reyes. Ellos anhelan, desean tener su propio rey y escogen al rey Saúl. Pero el Señor tenía un rey especial para el pueblo de Israel, el rey David. Y él es el segundo rey. Después que muere el rey Saúl, el rey David pues entra como segundo rey, es levantado como segundo rey o es posicionado en el trono. El Señor lo guía a ello y es el reinado del rey David. También, después de la muerte del rey David, su hijo le va a suceder en el trono, su hijo Salomón. No va a ser su primogénito porque David tuvo hijos anteriores, pero el Señor le había prometido que su hijo, y especialmente David mismo le había prometido a Betsabé, que sería Salomón quien se quedaría en el trono. Así que Salomón es el tercer y último rey del Reino Unido. Entonces, tres reyes tenemos en este periodo de 120 años llamado Reino Unido de Israel. Saúl, ¿quién más, Yoshuita? David, y el último, Salomón. Muy bien, muy bien. Entonces, pero en este tiempo, en este periodo, necesitamos ver qué libros han sido escritos en este periodo, porque para poder entender mucho más lo que estamos leyendo. En estos periodos de 120 años, hay libros que se han escrito. Hay libros. Por ejemplo, tenemos justamente pues Samuel 1 y Samuel 2. Samuel 1 y Samuel 2 se han escrito en este periodo de 120 años que comprende la monarquía. Entre ese tiempo se escribió primero y segundo de Samuel. También encontramos el libro 1 y el libro 1 de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el 11, más o menos, hasta el 11, es que también se escribió aquí en este periodo. O sea, el primer libro de Reyes, del capítulo 1 hasta el 11. Usted puede verificar con su Biblia
¿qué es lo que comprende? ¿Qué periodo o qué historias? ¿Qué es lo que nos relata estos capítulos? Luego encontramos también que para este periodo del Reino Unido también se escribió Primera de Crónicas y también la parte 2, el libro 2 de Crónicas, pero solamente del capítulo 1 hasta el capítulo 9, ¿ok? Del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Entonces usted se da cuenta que necesitamos tener esta información para poder ubicarnos cronológicamente en las escrituras, porque, porque si no vamos a tener una confusión total. ¿Qué más? ¿Qué más? En Salmos, también vamos a tener que algunos salmos fueron escritos en este periodo de, no todos, pero algunos salmos en este periodo de 120 años del Reino Unido. También Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, Proverbios, o sea, los libros de sabiduría, Cantar de los Cantares. Usted sabe que Eclesiastés se atribuye al rey Salomón, la autoría. Cantar de los Cantares también, muchos de los proverbios también son de Salomón y los salmos pues obviamente de David. Entonces, esos son los libros que nosotros tenemos aquí para este periodo, que se han escrito en el periodo del Reino Unido. Ok, sigamos viendo alguna información adicional. Miren ustedes, los personajes que vamos a encontrar y según el libro y según los capítulos, ok, para ir de manera cronológica. Si nosotros queremos ver la historia de Samuel, pues nosotros vamos a tener que leer del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Del capítulo 1 al capítulo 7 es que vamos a encontrar la historia de Samuel, del profeta Samuel. Luego, del capítulo 8 al capítulo 31 de Primera de Samuel, vamos a encontrar pues la historia del rey David, su ascenso al trono, del rey Saúl, su ascenso al trono, y luego su declive, su pecado, su decadencia, su desobediencia a la palabra de Dios, y entonces cómo es que el reino es quitado de él para ser traspasado ahora a David, ¿no es así? Pero luego, en el segundo libro de David, es que vamos a encontrar, principalmente vamos a encontrar la historia de David, en el segundo libro de Samuel. Del capítulo 1 al capítulo 10 vamos a encontrar los triunfos de David, su adulterio del capítulo 11 al capítulo 12, las consecuencias de su pecado, de su adulterio del capítulo 13 al 24, luego el reinado en Hebrón, cuando él ya asume o ya está reinando Israel, no de manera total, pero está reinando, 7 años está reinando en Hebrón, y luego 33 años él va a reinar en Jerusalén, que se constituye la capital del reino. Pero Salomón, en el libro 1 y libro 2 de Samuel no encontramos nada acerca de Salomón, si se da cuenta. Para conocer la historia de Salomón tendríamos nosotros que ir ahora. ¿A dónde? Pues a Reyes. Y ahí es lo que tenemos. Miren, en Reyes usted no va a encontrar a Samuel, tampoco va a encontrar a Saúl, tampoco va a encontrar a David. Lo que usted va a encontrar es la historia de Salomón. ¿Ok? Por lo mucho que va a encontrar, creo, en Primera de Reyes, el libro 1 de Reyes, en la primera parte, es que algo pequeño acerca de David y cómo es que Adonías usurpa el trono. ¿No es así? Pero básicamente el ascenso del rey Salomón, el hijo de David, se da en el capítulo 1 al capítulo 4. Luego del capítulo 5 al 8 vemos la construcción del templo. David había anhelado en su corazón construir el templo. Él al final pudo construir o pudo juntar algunas piedras preciosas y todo ello, pero él no construyó el templo. Quien construyó el templo al final fue Salomón, y eso es lo que encontramos en el capítulo 5 al 8 del primer libro de Reyes. ¿Ok? Y la estabilidad política la vamos a encontrar en el capítulo 9 y 10 y toda la sabiduría del rey Salomón. Pero solamente hasta esos capítulos. Después usted no va a encontrar más sobre la historia del rey Salomón. Si usted se da cuenta, lo que vamos a ver es ahora ya al hijo de Salomón, Roboam. Pero sigamos avanzando y veamos ahora la siguiente diapositiva que tenemos ahí. Como yo le dije, hay bastante información ahora.
Y hemos visto entonces una parte primera, el libro 1 y 2 de Samuel, hemos visto una parte de Reyes, el libro 1 de Reyes, pero si quisiéramos volver a ver la vida, parte de la vida de David, nosotros tendríamos que ahora saltarnos Segunda de Reyes o el segundo libro de Reyes, porque no, Reyes no es una carta, ¿no? Para decir Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, tendríamos que irnos entonces a Crónicas si quisiéramos ver algo adicional, como por ejemplo la genealogía de David con la que comienza el libro de Crónicas. Y luego la preparación para la construcción del templo. David tenía el deseo de construir el templo y hay todo un preparativo, aunque él no llega a construirlo, ¿no es así? Se prepara todo ello. Y luego en el libro de 2 de Crónicas, o en segundo de Crónicas, encontramos entonces ya la construcción de ese templo. Encontramos ya la construcción del templo de Salomón en el capítulo 1 al capítulo 9 y también encontramos la destrucción de ese templo. ¿Se da cuenta? Hay bastante información, pero eso lo encontramos en el libro 2 de Crónicas. Todavía no estamos entrando a Reyes 2, pero para seguir viendo la vida de David y Salomón tendríamos que ir a Crónicas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero en el ordenamiento de la Biblia encontramos que libro 1 y libro 2 de Crónicas está después de Reyes. Ahí la confusión de muchos. Y ese es el gran problema del pueblo evangélico en estos tiempos. No puede hacer una cronología histórica, una cronología bíblica. No puede porque, y al no poder, debido a que no hay un ordenamiento cronológico en las escrituras, debido a que fue separado de acuerdo a otros criterios que ya hemos observado anteriormente en la iglesia, no puede entonces hacer una hilación cronológica y pierden el punto principal de qué es lo que trata toda la historia del pueblo de Israel. Pierden el punto de la historia de la redención. Eso es lo que hemos estado observando en muchos hermanos. Incluso a pesar que en la iglesia desde el 2015 hemos comenzado a enseñar Antiguo Testamento. Yo recuerdo que la hermana Celia, creo que Eliana, José, Abel, Jorge, el hermano Manuel, en fin, varios hermanos incluso hasta repetían la clase. Teníamos clases en toda la semana. Y entonces ellos iban el lunes y a veces seguían yendo el miércoles en otra casa y el viernes a otra casa. Y a pesar de que ya hemos llevado el Antiguo Testamento varias veces, nosotros reconocemos que necesitamos seguir estudiando para poder seguir comprendiendo, el plan redentor de nuestro Señor y no ver las historias solamente como moralistas, ¿ok? Como historias morales y nada más. Sigamos entonces, sigamos. Ahora, veamos, el autor de estos libros, de Samuel, de Reyes y de Crónicas, ¿ok? Hemos dicho que el libro 1 y libro 2 de Samuel, primera y segundo de Samuel, pues es desconocido. Se cree, tal vez, que pudo haber sido escrito por Samuel, pero hay partes que es obvio que él no lo hizo, entonces en general no se sabe quién escribió el libro de Samuel. Ahora, el libro 1 y libro 2 de Reyes, se cree que lo escribió Jeremías y hay algunos datos interesantes porque algunos relatos que encontramos en Reyes se parecen muchísimo a los relatos que tiene el profeta Jeremías en su libro. El libro de Crónicas, el 1 y 2, se cree que lo escribió Esdras después del exilio, ¿no? Cuando regresa entonces del exilio, lo escribe Esdras, ¿ok? Entonces eso para ver un poco el panorama general, algunos datos importantes. Muy bien, ahora veamos el reino dividido, ¿ok? El reino dividido, y aquí los personajes son Roboam y Jeroboam. Ya hemos terminado Samuel, el profeta, Saúl, primer rey, David, segundo rey, y tercer rey, Salomón. Hasta ese momento se le llama la monarquía o el reino unido de Israel. Pero ahora veamos un poco el reino dividido, ¿sí? El reino dividido. Y el reino dividido va a constar, o
vamos a ver que este reino justamente se divide de manos de Roboam y de Jeroboam. Miren ustedes ahí la diapositiva. No sé si lo puede ver, bueno, obviamente, y creo que ya la cita lo ha puesto. El reino dividido, si usted ve en el mapa, ahí está en la parte de color, ¿qué color es? Medio marroncito, creo, medio anaranjado, mostaza, ¿no? Mostaza, está el reino de Israel, pero de color rojizo está Judá. ¿Qué tiene que ver eso? Veámoslo, por favor. ¿Sí? A ver, veámoslo, por favor. Ok, comencemos entonces, otra vez, como para poder entender esto de la división del reino. ¿Ok? De Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿se acuerda usted? De Jacob tuvo 12 hijos, y de estos 12 hijos nacen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel fueron esclavizadas en Egipto. Se hizo un pueblo muy grande, muy numeroso, pero están los 12 hijos de Israel que han formado sus familias y se ha hecho un pueblo inmenso, numeroso. Y el Señor, con Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia el desierto y le da la promesa que le llevará a la tierra prometida. Después de 40 años aproximadamente, Moisés muere y con Josué el pueblo va a entrar a la tierra prometida a conquistar. Y una vez que ellos entran, mire usted, una vez que ellos entran, habitan, estas 12 tribus toman posesión con Josué, toman posesión la tierra prometida. Y ahí revise, por a ver si lo hacemos grande, por favor, para que se pueda ver más. Y entonces encontramos que, por ejemplo, la parte morada fue habitada por la tribu de Manasés. ¿Se da cuenta? La parte verde al lado del mar Mediterráneo fue habitada por Aser. Entre Manasés y Aser está Neftalí. Luego Zabulón, Isaacar, también Manasés occidental, porque media tribu se quedó al otro lado del río Jordán y media tribu sí pasó al otro lado, ¿no? Usted se acuerda. Luego tenemos también la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Efraín, la tribu de Dan, la tribu de Benjamín, que es muy pequeña, si se da cuenta, que está ahí en la parte norte, noroeste del Mar Muerto, si se da cuenta. Y luego encontramos Judá, y en medio de Judá encontramos que está Simeón. ¿Ok? Entonces cuando el pueblo de Israel toma por posesión la tierra prometida, ellos se distribuyen entre todas las tribus, las 12 tribus. ¿Ok? Entonces de Jacob nacen esas 12 tribus. Pero después del periodo de los jueces, comienza con Saúl como primer rey el reino unido de Israel. Así que estas 12 tribus de Israel se convierten en un reino o una monarquía. Y ahora vemos, si usted se da cuenta, aunque las tribus igual están distribuidas, pero ahora todo está pintado de azul. Todo es el reino unido de Israel. ¿Mm? Así es, así como decir Estados Unidos de Norteamérica. Esto sería las tribus unidas de Palestina o de Canaán, podríamos llamarlo, llamada Israel. Es un reino ahora, y este reino comienza con Saúl, como ya hemos visto hace un momento. ¿Ok? ¿Ok? Sigamos. Pero, ese reino que está unido, o ese reino unido comprende, como ya hemos dicho hace unos momentos, Saúl, David y Salomón. Pero lastimosamente el reino se divide. Ese es el problema. El reino se va a dividir. Y otra vez tenemos ahí en la diapositiva Israel, la parte norte, Judá en la parte de abajo. Yo no sé si podríamos retroceder, por favor, Yadacita, a la repartición de las tierras, por favor. A la repartición de las tierras, para poder explicarles un poquito. Con el hijo de Salomón, Roboam,
debido a la mala administración, al mal consejo que él recibe de jóvenes, de aquellos que se habían criado con ellos, en vez de darle al pueblo de Israel más bien descanso de impuestos y descanso de muchos trabajos, de muchas cargas que le había puesto Salomón, él no hace ello, más bien le pone, intenta poner o pone más cargas pesadas al pueblo. Es que ahora, fíjese ustedes, la parte verde, que es la más grande, Judá, miren ustedes, Judá, aquí en Judá se encuentra Jerusalén, y en Jerusalén está, está reinando David, está reinando Salomón, y también ahora está el templo de Salomón. Pero cuando se da la división con Roboam, todas las 12 tribus, si se da cuenta, o mejor dicho, 10 tribus, todas las 10 tribus se separan de Judá. Quiere decir que Simeón también se va con las 10 tribus aquí a la parte norte, y solamente queda en la tierra Judá y Benjamín. Y ahora sí podemos retroceder a la diapositiva que tenemos del reino dividido, y entonces va a quedar Israel dividido. El Reino Unido de Israel se va a dividir en 2 reinos. Desde este momento, cuando se divide, desde el capítulo 12 de Reyes, del libro 1 de Reyes, nosotros tenemos que cambiar aquí, hacer unos cambios en los nombres del pueblo de Israel. Hasta este momento el pueblo era el reino de Israel, un solo reino. Pero desde el capítulo 12 de Reyes vamos a encontrar que cada vez que nos referimos a Israel, nos estamos refiriendo en realidad a 10 tribus que se han rebelado de Roboam, se han rebelado del reino, o sea, se ha roto el reino. 10 tribus. Y Judá se va a llamar a justamente Judá, que era una de las tribus más grandes, más Benjamín. 2 tribus quedan, Judá y Benjamín. Si se da cuenta, entonces ahora notamos ahí muy bien marcado estos 2 reinos que han surgido producto de la división. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Si lo podemos hacer en grande otra vez, por favor. Miren ustedes, ¿cómo es que comienza esto? ¿Sí? Miren, comenzamos en la parte derecha y vemos las 12 tribus asentadas en el pueblo, ahí en Canaán. ¿Ok? Las 12 tribus asentadas en Canaán. Pero cuando comienza el reinado de Saúl, el reino se une. Saúl, David, Salomón, el reino se une. Es un reino. Pero cuando ya llegamos a Reyes 12, con Roboam, el reino se divide. ¿Ve? El reino ahora se va a dividir, y lo que eran todo un reino, uno solo, una monarquía, ahora se convierte en 2 monarquías. El reino de Israel y el reino de Judá. Y desde ahora el pueblo se va a llamar, cada vez que nos referimos Reino del Norte, se refiere a Israel, y cada vez que nos referimos al Reino del Sur, nos estamos refiriendo a Judá y Benjamín. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. La muerte, este reino se produce justamente después de esta división del reino se produce justamente después de la muerte del rey Salomón, que aproximadamente se dio en el año 932 antes de Cristo. ¿Ok? Roboam era su hijo, pero con Roboam entonces se rompe el reino, y ahora para el reino del sur o Judá va a ser Roboam el rey, y para el reino del norte o Israel va a ser Jeroboam el rey. En el tiempo vamos a encontrar que el reino del norte va a ser juzgado por el Señor y va a ser llevado al exilio a Asiria. El imperio asirio se va a levantar en el 722 antes de Cristo, y entonces ellos van a ser llevados cautivos hacia Asiria, y este pueblo va a desaparecer para siempre. En cambio, en el reino del sur, Judá, para ellos todavía hubo aproximadamente unos 120 años más de misericordia de parte del Señor, aunque igual en el año 605, en 3 incursiones del imperio babilónico, del 605 al 595, es que
El imperio babilónico lo que va a hacer es llevar al exilio al reino de Judá. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Sigamos viendo, por favor. Sigamos viendo ahora el reino dividido. Algunas características, por ejemplo, el primer rey para el reino del norte, que se llama, que ya sabemos que es Efraín o Israel, también se le llama Efraín o Israel. El primer rey va a ser Jeroboam, como bien lo tenemos ahí. ¿Ok? El segundo rey, y el primer rey para el reino del sur, o Judá, va a ser ¿quién? Roboam. ¿Ok? Los números de reyes que vamos a encontrar en el reino del norte son 19. Algunos autores dicen 20, pero 19. ¿Ok? Para el reino del sur vamos a tener 20 reyes y dentro de esos 20 reyes una reina. La única mujer que reina en el reino del sur. Pero si usted lee la historia, no es una reina buena, para nada. Más bien, creo que el Señor permitió, no es que creo, las escrituras nos demuestran, que el Señor permitió que esta reina se levante justamente como reina del pueblo, como parte del juicio de Dios para ese pueblo. ¿Ok? Reyes piadosos, o sea, reyes que el Señor diga, estos reyes me buscaron mi rostro, buscaron cumplir los mandamientos, buscaron seguir en los caminos de David. No, en el reino del norte encontramos absolutamente cero, ningún rey. Pero en el reino del sur, casi la mitad de los reyes, el Señor va a mostrarnos que han tenido una buena actuación, al menos en algo, en muchas buenas actuaciones. Y vamos a encontrar que son 8 los reyes, solamente 8. Ya sabemos, pero entonces, que el reino del norte consta de 10 tribus, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Manasés, Efraín, en fin, las 10 tribus. Y para Benjamín, para Judá, va a quedar Judá y Benjamín, ¿ok? Para el reino del sur. Sigamos viendo algunas características, por favor, de este reino ahora dividido. La capital para el reino del norte va a ser Samaria, ¿ok? Va a ser Samaria. Y la capital del reino del sur va a ser Jerusalén, ¿ok? Samaria y Jerusalén. Son ciudades casi cercanas, pero al final cada ciudad constituye la capital de un reino diferente. Samaria para el reino del norte, Jerusalén para el reino del sur. El reino del norte, el Señor lo juzgó, como ya bien lo habíamos dicho, y lo llevó al cautiverio por el imperio asirio en el año 722 a.C. Pero la última incursión que encontramos del imperio babilónico al reino del sur fue en el 586. Ambos fueron llevados al exilio, solo que el reino del sur el Señor les permitió regresar de ese exilio, 70 años después. La duración del reino del norte dividido, o sea, de este reino del norte, aproximadamente 210 años, 19 a 20 reyes. ¿Cuánto duró el reino del sur, o sea, Judá, dividido ya de Israel? 325 años y 20 reyes. La dinastía que nosotros vamos a encontrar, o sea, se supone que el Señor había prometido a David que siempre su dinastía gobernaría sobre Israel, sobre Judá, ¿ok? Sobre Judá. Y eso encontramos que en el reino del sur solamente hay una dinastía. Todos los reyes van a ser descendientes de David. Todos los reyes. Y eso el Señor se lo había prometido justamente a Judá. Si usted ve Génesis capítulo 49, versículo 10, en Génesis, mire usted, a Judá, cuando todavía no se había formado un pueblo, sino Judá, la persona Judá, el hijo de Jacob, se le es prometido que justamente no sería quitado el cetro de Judá. En cambio, para el reino del norte encontramos que se levantaba un rey, se levantaba a alguien y mataba al rey, y mataba a toda su familia y ahora se constituía rey. Y así otra vez era un ciclo repetitivo. 9 dinastías encontramos entonces en el reino del norte. Algunas otras características, miremos por favor, veamos. El último rey para el imperio o para el reino del norte
es Oseas, y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 15, 30 y también el 17, del 1 al 40. Él es el último rey. Para el reino del sur, el último rey va a ser Sedequías, y usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes 24, del 1 al 25, ¿ok? Del 1 al 25, ¿ok? Y también del 25 al 21, ¿ok? Entonces, asesinatos. ¿Cuántos reyes fueron asesinados en el reino del norte? Pues 7 reyes asesinados. Para el reino del sur, 5 reyes asesinados. Reyes exiliados, no encontramos que reyes exiliados para el reino del norte, pero para el reino del sur encontramos que el reino del sur tiene 3 reyes exiliados, o sea, llevados al exilio o en el exilio. ¿Okay? ¿Qué libros se escribieron, por favor, qué libros se escribieron en este periodo, en el periodo del reino dividido? Porque hay muchísimos libros. Durante este tiempo se han escrito varios libros. ¿Cuáles son? Bueno, veamos, en primer lugar, encontramos que el libro 1 de Reyes, del capítulo 12 al 22, fue escrito justamente en este periodo del reino dividido. Y toda segunda de Reyes también igualmente fue escrito en este tiempo. Segunda de Crónicas, o el libro 2 de Crónicas, del capítulo 10 al capítulo 36, también fue escrito en este periodo. Tenemos a Abdías, Joel, Jonás, Amós, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Abacub, Jeremías, Lamentaciones, todos estos profetas que encontramos más adelante en la Biblia. Estos libros fueron escritos en este periodo del reino dividido, porque estos profetas el Señor los levantó para que sean la voz de Dios y adviertan al pueblo de que si no regresaban de su rebeldía e idolatría, el Señor los iba a juzgar. Ok, veamos un poco acerca del contenido histórico ahora. El Reino Unido, si usted quiere conocer el Reino Unido, o sea, en qué libro, en qué capítulos encontramos el Reino Unido, pues fácil. Primera de Reyes, capítulo 1 al capítulo 11. ¿Ok? Desde ahí, del capítulo 12, ya no hay Reino Unido. Reino dividido, Primera de Reyes, del capítulo 12 al 22, reino dividido. ¿Ok? Los reyes, quiere conocer a Salomón, pues tiene que ir a Reyes. ¿Ok? Quiere conocer la historia de Jeroboam, pues usted lo va a encontrar en Reyes desde el capítulo 11 en adelante. Israel y Judá, la enemistad, bueno, estos pueblos o estos dos reinos enemistados, o estos dos reinos que se han dividido, que eran antes uno solo, la amistad entre ellos se va a encontrar en el capítulo 12 de Primera de Reyes, y la enemistad y la amistad también la encontramos en el capítulo 16, versículo 29, el capítulo 22, 53. Por periodos han estado enemistados y por otros periodos han estado los reyes llevándose muy bien. ¿Ok? Avancemos, por favor. Sigamos. El reino dividido, usted lo va a encontrar en el libro 2 de Reyes, del 1 al 17 y del 18 al 25. Vamos a encontrar muchísimos reyes en ambos, mientras que en Reyes, la primera parte, en Reyes 1, usted va a encontrar pocos reyes. Aquí en Reyes 2 usted va a encontrar muchos reyes, muchísimos reyes. ¿Okay? Y otra vez, la amistad de Israel y Judá en Segunda de Reyes, ahí la tenemos. Y también la enemistad entre estos pueblos también lo vamos a tener. ¿Ok? Avancemos. El Reino Unido, su cronología, también lo vamos a ver ahora en Crónicas del Reino Unido. Comienza con la genealogía de David. Y su historia también, ¿no es así? Reyes, en Crónicas 1 vamos a encontrar a David. Y incluso del capítulo 12 al capítulo 27 de Primera de Crónicas vamos a encontrar la preparación para el templo. ¿Ve? Al final, en Crónicas. Para Segunda de Crónicas usted no va a encontrar nada de ello. ¿Ok? Luego, en Segunda de Crónicas tenemos todavía hasta el capítulo 9, el versículo 31, el Reino Unido, pero después, desde el capítulo 10, vamos a tener al reino ya dividido. ¿Ve? ¿Qué reyes lo vamos a encontrar aquí? En Segunda de Crónicas, del 1 al 9, solo a Salomón, pero de Segunda de Crónicas en adelante, a muchos reyes.
Luego en Segunda de Crónicas vamos a ver cómo es que el templo se construye con Salomón, pero en Segunda de Crónicas, del capítulo 10 en adelante, encontramos cómo es que ese templo ahora es destruido. Personajes importantes, por favor. Personajes importantes. Aquí encontramos en Primera de Reyes a Salomón, que es hijo de David y es el tercer rey de Israel. Si usted quiere ir a Segunda de Reyes o el libro 2 de Reyes, no va a encontrar la historia de Salomón. ¿A quién más vamos a encontrar en el libro 1 de Reyes? A Roboam, quien es hijo de Salomón, el rey de Judá. Va a encontrar a Jeroboam, que es el primer rey de Israel, que no nombró sacerdotes de los levitas, ¿no es así? O que nombró sacerdotes de aquellos que no eran levitas. ¿Quién más? Elías como profeta principal. Elías como profeta principal también vamos a encontrar. Primera de Reyes, vamos a ver la historia de Acab, el rey de Israel, el octavo rey de Israel, el más perverso de todos los reyes. También vamos a ver la historia de Jezabel, la esposa de Acab, y esta reina provocó, esta esposa del rey Acab provocó la adoración a Israel, como usted recuerda, a ellas y a estos reyes que se enfrentó, o a este rey es que se enfrentó, usted recuerda, Elías, ¿no? Y Eliseo. En Segunda de Reyes vamos a encontrar a Eliseo, la historia de Naam el sirio, que es curado de lepra también. Sigamos con los personajes principales. Entramos ahora al libro 2 de Reyes. Ezequías, el terceavo rey de Judá, que fue muy fiel al Señor. Luego Sennacherib, el rey de Asiria, que amenazó a Judá. Sennacherib, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Luego Manasés, hijo de Ezequías, quien fue el decimocuarto rey de Judá, del capítulo 20 hasta el capítulo 29 vamos a encontrar. Luego Josías, bisnieto de Ezequías. Sedequías, 20º rey de Judá, capturado por Nabucodonosor y le sacaron los ojos, ¿no? Le sacaron los ojos. Y luego también vamos a ver un poco de Nabucodonosor, quien es el rey de Babilonia, quien conquista Jerusalén. Todo eso en Segunda de Reyes. ¿Qué otros personajes principales? Ahora pasemos al libro de Crónicas. Dejamos Reyes y pasamos a Crónicas. En Crónicas, pues, personaje principal, David. También en Primera de Crónicas. Natán, el profeta y consejero de David. Salomón también vamos a encontrar. Pero después de ello tenemos que pasar a Segunda de Crónicas y ahí vamos a ver la vida de Salomón, también una parte, la reina de Saba, quien viene a Salomón a buscar, a ver qué tanta era la sabiduría y el esplendor de su reino, y luego también Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Sigamos con los personajes importantes. Usías en Segunda de Crónicas, rey de Judá, un rey fiel pero al final orgulloso. Ezequías, el rey de Judá también, que tuvo reformas religiosas muy importantes. En su reinado se dio una especie de pequeño avivamiento del pueblo. Manasés, quien es hijo de Ezequías, rey de Judá. Luego Josías, y él descubrió el libro de la ley y mientras estaba restaurando el templo, y entonces también es considerado uno de los buenos reyes. ¿Ok? Para terminar, veamos un poco esta cronología. Yo le dije que había bastante información que usted tenía que revisar. Seguramente esta clase usted la va a tener que revisar otra vez para poder obtener juntamente con su Biblia, poder revisar en este tiempo de cuarentena, observar todo lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien, veamos esta línea cronológica en el tiempo. Samuel existió aproximadamente en el año 1105 a.C. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede hacer grande, por favor? Si la cita lo puede hacer grande. Haga en el 1105 para que lo puedan ver. Y luego en el año 1000 aproximadamente Salomón, y muere en el aproximadamente 950 a.C. Y de ahí tenemos la división del reino de Israel. Sigamos avanzando. En el 722 se da la caída del reino del norte, 722 antes de Cristo, recuerde, pero el reino del sur continúa todavía en libertad,
Pero en el 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén o invade el reino del sur, y en una primera incursión, que es en el 605 a.C., y lo hace por 3 veces, y la última incursión en el 586, que se considera como la caída total ya del imperio o del reino del sur. Los reyes que están apareciendo, miren ustedes abajo, en 1 Samuel, aproximadamente 100 años que estamos observando. 2 Samuel, ahí está también separado, sigue en grande, está separado, 2 Samuel. Primera de Reyes, 126 años cubre, diré Primera de Reyes, 126 años, y Segunda de Reyes, aproximadamente un tiempo de 250 años. Pero ahí, debajo, tenemos la línea de Crónicas en amarillo, y en Primera de Crónicas hay información que también encontramos en Segunda de Samuel, ¿se da cuenta? En Primera de Crónicas hay información que también encontramos en Segunda de Samuel. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Miren, ve. Ahí estoy con el mouse para ahí, porque en la televisión se está proyectando para aquí, para la casa, para toda la familia. En Segunda de Samuel y Primera de Crónicas tenemos información semejante, o sea, del mismo periodo. Luego en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, o Primera de Reyes y Segundo de Reyes, es el mismo periodo que comprende también Crónicas. Pero todo este tiempo de Crónicas abarca un periodo de 500 años desde David hasta el retorno del exilio. ¿Se da cuenta? Si usted en su casita puede analizar muy bien estos cuadros, si lo puede analizar muy bien, va a sacar muchísima información que le va a servir en su estudio de las Escrituras. Sigamos viendo, por favor, sigamos viendo. Sigamos. A ver, ahí tenemos otros cuadritos más, ahora para que usted vea el reino del sur y el reino del norte juntos. El reino del sur y el reino del norte juntos. Al lado derecho, izquierdo está el reino del norte, y al lado derecho está el reino del sur. Comienza en el 931 a.C. con Jeroboam como el primer rey de Israel, y al otro lado tenemos a Roboam como primer rey del reino del sur. ¿Se da cuenta? Pero hay un profeta que está para ambos. Por favor, atentos. Hay un profeta que está para ambos, tanto para Jeroboam como para Roboam, y es Ahías, el ministerio del profeta Ahías. Luego tenemos a Nadab, y para el otro lado tenemos a Abías y Asa. ¿Ve? Entonces, cuando está reinando Nadab, una parte del reinado de Nadab la compartió con Roboam en el reino del sur, pero también Abías, y una parte del gobierno de Asa en el reino del sur. Y el profeta presente ahí es Hanani. Luego continuamos con Basa, con Ela, con Simri, Omri, en fin, y usted va a encontrar al otro lado, en el reino del sur, los otros reyes que van avanzando. ¿Se da cuenta? Y Eliseo, miren ustedes aquí, Joram, cuando está reinando en el norte, Joram, está Eliseo. Sigamos viendo, por favor. Jehú está reinando en el 841 al reino del norte, y Ocosías está reinando el sur. Pero también va a reinar Atalía y Joás. ¿Se da cuenta? Luego, Joacás para el reino del norte, Joás, Jeroboam II, Zacarías, ¿ok? Y para el reino del sur está Amasías, Usías. Pero miren ustedes un profeta que aparece, Joel. Este profeta Joel, si se percatan, entonces es contemporáneo para el reinado de Joacás, para el reino del norte, y para el reinado de Joás en el reino del sur. ¿Se da cuenta? Luego encontramos al profeta Amós. Amós es contemporáneo de Jeroboam II y de Amasías y de Usías para el reino del sur. Y luego hay profetas ahí que son contemporáneos. Miqueas, Oseas e Isaías son profetas, 3 profetas que son contemporáneos. Contemporáneos para el tiempo de Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Y para el reino del sur, para Usías, Jotam y Acaz.
Como le digo, por favor, en casita, cuando usted ya tenga el video, si lo puede descargar, usted lo puede revisar, poner stop. Esta clase le va a servir para que usted pueda entender mucho más cuando llegue a leer los libros proféticos, ¿ok? Luego continuamos, 722, estamos para el reino del sur, Judá. Isaías está profetizando para cuando está Ezequías como rey y Manasés. Luego vemos Amón, Josías, Joacás y Joacim. Y para estos reyes, cuando están en el trono, estos reyes, va a estar como profeta Jeremías, Sofonías, Ezequiel, como usted lo puede ver. Y al final, la destrucción del templo en el 586, el reino del sur es llevado al exilio. Amén. Bastante información, pero usted lo puede, por favor, ahí poner en stop cuantas veces quiera, y esta clase usted la tiene que repetir y volver a repetir, pero ahora con su Biblia para que pueda revisar. Si usted puede esta clase desarrollarla lentamente con la palabra de Dios, su mente se le va a abrir muchísimo más, y cuando ahora vaya a las escrituras le va a ser muchísimo más fácil entender. Amén. No estamos siguiendo para Reyes, todavía no hemos entrado al material que tenemos de Capitol Hill. Así que el material que se le ha repartido todavía está guardadito ahí, no lo tocamos. Eso lo vamos a hacer seguramente la próxima semana todavía. Por ahora yo quisiera que durante estos días, esta clase que hemos hecho hoy, que es un poquito pesadita, usted la pueda una vez más repetir y repetir y repetir ahí en casita, porque es muy, muy, muy importante. Entonces usted va a poder tener un panorama general de todas las escrituras o de todo este periodo que es un poco entroncado, enmarañado, difícil muchas veces de comprender. Amén, amén. Ok, a las 8, cuando no tengamos clases cuando no tengamos clase del Antiguo Testamento, cuando no haya transmisión de las clases del Antiguo Testamento, lo que vamos a hacer es desarrollar en la noche el catecismo de Spurgeon que la hermana Celia nos está enviando, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Usted no deje de conectarse. Los lunes no vamos a transmitir. Los lunes no va a haber transmisión, y tampoco los sábados no va a haber transmisión. Solamente lo vamos a hacer los martes, miércoles, jueves, ¿ok? Martes, miércoles, jueves y viernes. Los lunes y los sábados no, porque para el sábado estamos preparándonos y seguimos preparándonos para el sermón dominical, y el lunes pues todavía seguir preparándonos para la clase del Antiguo Testamento. Así que por favor sigan estudiando, sigan deleitándose en el Señor. Por favor, reproduzcan las clases, descárguenlo, y toda la iglesia deberíamos estar haciéndolo. Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, creo que ya no hay excusa en estos tiempos. Si alguien antes decía, no tengo tiempo por mi trabajo, no tengo tiempo porque no puedo estar en casa, porque llego cansado y todo esto, en estos tiempos creo que no hay esa excusa, porque la gran mayoría no está trabajando. Si para ahora no estamos tomándole tiempo para estudiar, imagínense, estamos en serios, estamos mostrando en realidad que nuestro corazón en realidad no le importa las escrituras, y creo que eso no es el espíritu de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Amén. Muy bien, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Y incline ahí también su rostro. Padre bendito, te damos gracias por todo el amor que nos has entregado. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta información abundante. Señor, que no quede solo como simple información, sino, Señor, como es tu santa palabra y ha sido extraída de tu santa palabra, que pueda obrar en nuestros corazones vida, porque para eso, Señor, es que lo has dejado. No solamente es historia, no solamente es teología académica, sino, Señor, ayúdanos a que esto se transforme o se convierta o produzca vida, más vida en nuestros corazones, que produzca un despertar, un deseo, un hambre por buscar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Iglesia, entonces ya sabemos todos que necesitamos estar conectados a la palabra de Dios. Por favor, no se olvide usted de estar haciendo ello. Amén. Vamos a terminar. Que el Señor los bendiga. ¿Sí? Amén.